No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de Israel, les vamos a hablar del Papa, les vamos a hablar además de los serbios y les vamos a hablar de España. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Pero, como les decía, empezamos hablando desde aquí, en esta parte del informativo, de las noticias más ligadas a la actualidad política. Y entre ellas les contamos que está previsto que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visite el 15 de abril la España, de que venga aquí a Madrid, y si no hay cambios de última hora se reunirá en la Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero y ambos volverían juntos de Washington, donde en principio han sido invitados a una cumbre sobre seguridad nuclear por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El primer ministro israelí Netanyahu tiene previsto, esto sería su primer visita a España y se producirá una semana después del viaje oficial que hizo el primer ministro libanés, Saad Hariri. También se espera en Madrid a finales de la semana al primer ministro palestino, Salam Fayyad. Como ven, muchísima zona se mueve en España en estos momentos. Y hablando de este viaje, destacamos que va a venir Netanyahu a España. Nos preguntamos si habrá banderas israelíes en las calles españolas, porque realmente parece difícil de imaginar. Pero es interesante saber que Netanyahu vuelve de Washington, como les decía, y sobre todo es interesante porque el último encuentro del primer ministro con el presidente norteamericano, como saben, no fue todo lo grato que se esperaba, o por lo menos lo que trascendió a la prensa no fue especialmente positivo, y en principio pues ha vuelto a ser invitado y suponemos, o queremos creer, que probablemente en este nuevo viaje haya mejores opciones o mejores imágenes que lleguen desde ahí. En cualquier caso, les hablamos de Israel más concretamente porque mientras el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunía con el presidente de Francia y señalaba que Israel representa la principal amenaza a la paz en Medio Oriente, pues la principal amenaza para la paz, según Erdogan, recibía ayer 6 proyectiles de mortero. Lo lanzaban desde la Franja de Gaza y los proyectiles iban dirigidos contra poblaciones israelíes fronterizas, pero cayeron en territorio palestino sin provocar daños, y ningún grupo terrorista había asumido la autoría todavía. Según destacaba la agencia EFE, estos ataques tienen lugar pocos días después de que la Yihad Islámica anunciara que suspendía el disparo de cohetes contra Israel. Se sumaron otras 2, supuestamente presionados por Hamás, que lo último que quisiera es otro enfrentamiento abierto con Israel. Y nos quedamos en España brevemente porque les vamos a hablar de la ley orgánica de libertad religiosa y de conciencia. Según pudimos leer la semana pasada en el diario ABC, se las traemos ahora estas noticias porque ya saben que con estas vacaciones no hemos podido permanecer demasiado fieles a la actualidad. Bueno, según pudimos leer, como les decía, el Gobierno va a llevar al Congreso en este periodo de sesiones parlamentarias, que va a finalizar en junio, la nueva ley orgánica de libertad religiosa. El Consejo de Ministros va a remitir en próximas semanas el anteproyecto de ley al Consejo de Estado y tendrá que emitir su informe, porque la ley afecta a un derecho fundamental y después el Ejecutivo registrará el texto en la Cámara Baja ya como proyecto de ley. Es interesante, a nosotros nos afecta directamente, entre otras cosas, pues la cuestión de la construcción de templos. El director general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, José María Contreras, explicó recientemente que la nueva ley aumentará la participación y el protagonismo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en varios asuntos. Por ejemplo, regulará una vieja reivindicación de las confesiones minoritarias, como los judíos o los musulmanes, que es la construcción de templos, que la falta de un reglamento posterior a la ley de 1980 ha impedido desarrollar en la práctica. Ahora una confesión tendrá derecho, bajo ciertas condiciones, a obtener por parte de un ayuntamiento terrenos de manera gratuita para levantar un edificio destinado al culto. Esto además va a obligar a una reforma parcial de la ley del suelo. También
También se hablará del descanso del sábado. Se va a obligar a establecer el estatuto jurídico de los ministros de cada culto. O sea, los sacerdotes católicos seguirán regulados por los acuerdos de España y el Vaticano. Y por ejemplo, los judíos en Sabbat o los musulmanes con la oración colectiva del viernes, pues podrán descansar, solicitar el descanso fuera del domingo. Así que también se regulará la relación con la seguridad social, mayor inviolabilidad de los lugares de culto, requisitos para declarar la notoriedad de arraigo de una religión en España, acceso a subvenciones por actividad de tipo social y caritativo. Así que bueno, parece que va a traer bastantes beneficios. Será cuestión de estar pendientes. Y también les hablo, ya que hablamos de religiones, esto muy brevemente, porque supongo que lo han seguido todos ustedes en otros medios de comunicación, que el predicador del Papa Raniero Cantalamessa pidió perdón por haber herido la sensibilidad de judíos y de las víctimas de la pederastia, y pidió excusas y manifestó su solidaridad. Como saben, unas declaraciones del Papa donde comparaba la persecución o las condenas que estaba recibiendo por los casos de pederastia en la Iglesia, lo comparaban con el antisemitismo, cosa que no gustó absolutamente nada. Y bueno, hizo unas declaraciones el predicador Cantalamessa al Corriere della Sera, donde aseguraba que el Papa no solo no inspiró la homilía, sino que, como todos los demás, la escuchó por primera vez en la liturgia del Viernes Santo. Jamás nadie en el Vaticano le pidió los textos por adelantado, así que hizo por estas declaraciones que hizo delante del Papa. Y terminamos con otras noticias que llegan desde Serbia. Las autoridades de ese país emitieron una orden de busca y captura contra el presunto criminal de guerra nazi Peter Egner, a quien se acusa del asesinato de miles de judíos, de gitanos y de serbios en Serbia durante la Segunda Guerra Mundial. Lo anunció la semana pasada la portavoz del Alto Tribunal de Belgrado, que es la institución que emitió la orden a través de Interpol. La justicia investiga desde hace meses el caso de Egner, que era miembro de la policía secreta del Tercer Reich, nacionalizado estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, y es sospechoso de estar implicado en la ejecución de unos 17.000 civiles en Belgrado entre el 41 y el 43. El acusado tiene 88 años, vive en Estados Unidos y, bueno, pues se está viendo qué sucede con él. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar con Ana, que nos trae noticias culturales. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Bueno, bien, esperándote que nos cuentes. Noticias, ya. Sí, yo no las echaba de menos, te voy a ser sincera, pero bueno, las culturales sí. Las culturales sí. Bien, pues vamos a empezar un poco con Cristóbal Colón, porque en el libro El ADN de los escritos de Cristóbal Colón, la profesora de literatura hispánica de Estados Unidos de la Universidad de Georgetown, Estelle Irizarry, dice que Cristóbal Colón era judío y catalán además. Ella lo que hizo es investigar su escritura y llegó a la conclusión que español era su segundo idioma, o sea que el primero era catalán, porque tiene como ciertos tipos de errores que tendrían los catalanes que después aprendieron el castellano. Dice que probablemente específicamente de Aragón. Y además encontró ahí algunas cosas que le indican que también era judío. Por ejemplo, algunos errores que se consideran, como dirían, ladinismos, o sea, cosas que son más típicas del judeo español. Qué cosa más rara. Sí. Ahora, lo de que Colón era judío se ha oído muchísimas veces y no sería nada sorprendente, pero me sorprenden las teorías a las que se aferra. En fin, efectivamente. es interesante en cualquier caso. ¿Y qué más hay? Sigo con un nuevo libro que no es nuevo, pero es nuevo ahora en español. Se está publicando El caso Kurilov de Irene Nemirovsky, la escritora que nació en Kiev y murió en Auschwitz en 1942. Y bueno, muy conocida por su obra Suite Francesa, que se publicó en 2004, y el caso Kurilov es uno de sus primeros libros que se publican ahora en
en español, una historia, sí, el caso entre un revolucionario bolchevique o fuerzas de la seguridad del zar, alguna historia de este tipo. Y termino con un poco de cine, pero no exactamente una película, sino una base de datos en Internet sobre cine israelí, para todos los interesados. El Centro Comunitario Judío de Manhattan, que tiene un centro de cine israelí en la página de Internet, que es israelfilmcenter.org. Se creó, se inauguró en estos días una base de datos acerca de todo el cine israelí. Bueno, mucho del cine israelí, obviamente seguramente les falta y están ampliándolo constantemente, pero bueno, con la idea de difusión del cine israelí en el mundo, pues se creó esta base de datos. Bueno, pues está muy bien, porque además con la suerte que está corriendo el cine israelí últimamente. Efectivamente. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. A ver qué nos traes mañana. A ver. Señoras, señores, muchas gracias. Volvemos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy, como todos los viernes, no vamos a hablar concretamente de Israel. Vamos a hacer un repaso, en esta ocasión, a algunos hechos antisemitas ocurridos en Hungría, en la República Checa, en Eslovaquia. Bueno, también hablaremos de amenaza de neonazis en Perú y nos acercaremos a Canadá, que ya saben que es un país que últimamente nos da muchos dolores de cabeza. Todo esto va a ser en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero como les decía, vamos a hablarles de algunos movimientos que nos preocupan y que hemos podido asistir a ellos. Por ejemplo, en Hungría, en el cual durante Pesach hubo una agresión contra la casa del rabino de Budapest. Shmuel Raskin, su casa fue apedreada 3 veces durante el banquete de Pesach. El rabino se salvó gracias al doble ventanal, según explicaba un representante de la agencia judía. Los policías se hicieron presentes, pero dijeron que no iban a ponerse a llamar a cada una de las puertas para buscar a los que hayan sido responsables. Así que un representante de la agencia judía expresó su preocupación, además, por el auge que está tomando la extrema derecha. Junto al rabino Raskin se encontraba también Eran Albar, que era enviado a la agencia judía a Europa Oriental. Según explicaron, a eso de las 11 de la noche, una piedra hizo impacto en la ventana que se encuentra a espaldas del rabino y que, bueno, no se hizo de eso un caso, se cerró las persianas y se siguió, pero media hora más tarde volvieron a recibir pedradas una vez que volvieron a abrir la persiana. El segundo incidente hizo que los presentes tomaran contacto con la policía. Llegó la policía y dijeron que bueno, que no, pues eso, que no se iban a poner a buscar en todas las casas a ver quién les estaba tirando piedras, y estaban investigando todavía cuando tuvimos nosotros acceso a esta noticia, y de la cual no podemos decirles nada más. Luego nos vamos a ir a la República Checa. ¿Recuerdan ustedes a Mirek Topolánek? Les hemos hablado aquí, que hizo unas declaraciones contra los contra los homosexuales y contra los judíos. Él fue ex primer ministro de la República Checa y también criticó a la Iglesia Católica. Bueno, pues ha tenido que presentar su dimisión como presidente del Partido Conservador. Fue presionado por el Partido Demócrata y tuvo que pedir perdón por esos comentarios, aunque más que pedir perdón lo que hizo fue eso, dimitir. Él había hecho unas declaraciones respecto al equipo de redacción de la revista Lui, que es una revista, aparece, homosexual, y que dijo que no lideraría la campaña de su partido para las elecciones que tendrán lugar el 28 y el 29 de mayo y que tampoco se presentará como candidato en la campaña electoral. Los comentarios de Topolánek fueron registrados durante una conversación extraoficial con miembros del equipo de redacción de la revista y no estaban destinados a ser publicados. Sin embargo, un video de la reunión se filtró a manos de otro medio de comunicación. Entre las cosas que decía es que el ministro de Transportes, Gustas Flameca, es un homosexual que cede al tener que enfrentarse a un problema serio. Y sobre el primer ministro, Jan Fischer, dijo que es simplemente un judío, no es homosexual, pero cede aún antes que el homosexual
porque Fischer es judío. Slameka no reaccionó en público, no hizo ningún tipo de declaración respecto a sus inclinaciones sexuales, y también Topolánek acusó a la Iglesia Católica de lavar el cerebro de los feligreses. Después dijo que sí, que se disculpaba ante los homosexuales, que son sus amigos, y los demás, dijo. Así dijo: me disculpo también ante los miembros de la Iglesia, tanto ante quien conozco como quienes no tengo el honor de conocer. También me disculpo ante los judíos, los políticos y todos los demás. Me disculpo ante todos los ciudadanos, dijo. Bueno, se disculpó. En Eslovaquia, por cierto, esto era la República Checa, nos vamos a la vecina Eslovaquia. Brevemente, varias personas destrozaron las lápidas del cementerio judío de la localidad de Zvolen. Parece ser que muchas lápidas las rompieron, que el portón de acceso fue forzado y además, pues rociaron consignas antisemitas y xenófobas. Y en Perú, porque hemos estado ahora revisando Europa, pero ahora nos vamos a América rápidamente, les cuento que hay una organización a cuyo frente se encuentra un individuo que acostumbra a criticar a los judíos y que viste un uniforme con camisa parda con una especie de esvástica, que no es exactamente una esvástica, pero la recuerda mucho. Bueno, pues esta organización fue autorizada a inscribirse como candidata a las elecciones del Perú. El nuevo partido creado por esa organización se denomina Igualdad Nacional Cristiana Autónoma, es la sigla INCA, y claro, hace referencia a la cultura precolombina y española del Perú, y la inscripción, pues se llevó a cabo de forma pública por este Instituto de Defensa Legal, una organización extragubernamental por los derechos humanos. Fue autorizada además en el sitio de internet de la Comisión Electoral. El grupo, para que se hagan una idea, tiene un líder que se llama Ricardo de Espíritu Balbuena, que tiene 50 años de edad y que lo llaman el Adolf Hitler de Tacna, que es una zona del sur del Perú, y él escribe en una página de internet donde insulta y ofende a los judíos, los culpa de ser los inventores del concepto de interés, repudiando la influencia que los judíos ejercen sobre el Perú y también la de los francmasones. Y también en América nos quedamos, en el norte, en Canadá. Una vez más traemos de ahí noticias. En este caso, un muchacho de 22 años de edad, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Carleton, explicó que a él y a un compañero de dormitorio les empezaron a gritar y a insultarles cuando salían de un bar. Les gritaban judíos y sionistas. Parece ser que eran estudiantes de la universidad, porque pudo identificar a uno de ellos. Y esto es todo porque una vez él declaró que quería ir a Israel y que apoya el derecho de Israel a existir. Entonces les dijo que no hagan lo que estaban haciendo porque los había individualizado, dice la noticia, pero recibió un golpe y en la parte posterior de la cabeza, entonces salieron corriendo a la entrada de un bar que había ahí porque había personal de vigilancia. Después cruzaron la ciudad y cuando entraron en un parking, en un vehículo se detuvo cerca de ellos. También le dijo que era él el que le había pegado, jodido judío. Y eso que el Nick Bergamini, que es este chico, no es judío, simplemente dijo que quería ir a Israel. En fin, más casos de agresión, y de hecho en este caso incluso le estaban armados en este segundo caso en el parking y le empezaron con un machete que afortunadamente no le dio. Así que la cosa, como ven, está delicada. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Por cierto, para ir a hablar de Israel pueden escuchar el Desde Israel con nuestro corresponsal Gonzalo Mergui, y ahora vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Pues bien, esperando tus noticias, que sin duda van a ser más interesantes que las mías. Bueno, no sé si más interesantes, pero más simpáticas. Voy a hablar de cine. A ver. Y comenzamos con Roman Polanski, que a pesar de su arresto domiciliario, del cual hablamos aquí últimamente, también pudo hacer una película, la primera en los últimos 5 años, desde Oliver Twist, que no ha sacado ninguna, y ahora sale, en España se llama El Escritor, que no es exactamente la traducción de Ghostwriter. Esto lo vi yo y no entendía muy bien por qué El Escritor, pero... Sí, bueno. No sé cómo le dicen en España a los ghostwriters, los que escriben así en la sombra, claro, en nombre de alguien. Es que aquí lo llaman un negro, entonces probablemente les pareciera políticamente incorrecto poner ese nombre, ¿no? Pero no sé, el esclavo, pero bueno, no sé,
Bueno, la cosa es que se trata de una película sobre un ex primer ministro que quiere, que contrata a alguien para que escriba su autobiografía. Y ya sabes, todas las intrigas ahí políticas. Yo sé que tú vas a ir corriendo a verla, porque a ti te gusta. No estoy tan segura. Yo creo que te gustaba mucho Polanski. Bueno, me gusta, pero no tanto como para ir corriendo. Primero voy a ver qué dicen algunos otros que fueron corriendo. Caminarás rápido. ¿Qué más hay? Sigo con Emir Kusturica, Ajá. que, famoso director serbio, creo que no hace falta presentación, que va a empezar a rodar su próxima película en Israel y en Palestina, porque va a contar la historia de dos hermanos palestinos que tratan de pasar de contrabando el cuerpo de su padre de Jerusalén a Ramallah. Se va a llamar Cool Water. Así que, para los israelíes, Emir Kusturica va a estar ahí próximamente por las calles. ¿Y qué más? Y terminamos, así en un tono muy alegre, con Popeye el marinero. ¿Qué ha hecho? Que va a salir una nueva película en 3D hecha por un productor israelí. Ah, bueno. Es Avi Arad, que es un productor muy famoso, ha hecho películas como Spider-Man y X-Men y así de estos de taquillazos. Y pues ahora va a llevar a Popeye con su amada Olivia. Popeye para los españoles de mi generación es Popeye. Popeye, exacto. El que le gusta la espinaca. Popeye el marino. Pues mira, a mí me hacía mucha gracia ese personaje. No entendía su fascinación por la espinaca, pero he ido creciendo y ahora me entiendo más. Ahora que se cuando puede apreciar. No entendía por qué no comía una buena tableta de chocolate para recuperar fuerzas. Ana, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom. Volvemos la semana que viene. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a hablar de los Estados Unidos. Por un lado, del mensaje que pronunció el presidente Barack Obama en homenaje a las víctimas de la Shoah. Por otra parte, de la situación con respecto a Irán, que tiene a todo el mundo muy inquieto en estos momentos. Además, les vamos a contar, por si no lo sabían, que 2009 ha sido el año récord en materia de incidentes antisemitas. También nos acercaremos al Centro Simon Wiesenthal, que ha dicho que Alemania está haciendo el trabajo correctamente. Todo esto va a ser en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda parte, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos esta vez ya sí con Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Ya echaba de menos este espacio. Y yo tenerte aquí para que nos vayas contando las noticias. Decía que íbamos a empezar con el presidente norteamericano y precisamente con esa recordación a las víctimas de la Shoah. Así es, Masha. El presidente estadounidense Barack Obama rindió homenaje el domingo a las víctimas de la Shoah en ocasión del 65 aniversario de la liberación del campo de concentración de Buchenwald. En un comunicado especial publicado con motivo de Yom HaShoah, el presidente de Estados Unidos asegura que debemos renovar nuestro compromiso de honrar la memoria de todas las víctimas y garantizar que sigan siendo una parte de nuestra memoria colectiva. Según Obama, nunca debemos tolerar los aborrecibles estereotipos y prejuicios contra el pueblo judío que continúan trágicamente en la actualidad. Bueno, las palabras han sido bastante claras y concretas. Lo que pasa es que no hay que olvidar que en estos momentos Obama no goza de la total simpatía, por lo menos del Ejecutivo israelí. Por cierto, que también Netanyahu, el mismo día y en la misma ceremonia, solamente que en Yad Vashem, dijo que somos testigos del nuevo viejo fuego de odio, el odio a los judíos, mecha encendida por las organizaciones y los regímenes del Islam, sobre todo Irán y sus satélites. En palabras del primer ministro israelí, los líderes iraníes ansían desarrollar armas nucleares y anuncian libremente su deseo de destruir Israel. Y ante estas reiteradas declaraciones de borrar al Estado judío de la faz de la tierra, oímos tan solo una protesta débil que poco a poco se va desvaneciendo. De alguna manera, parece que Obama y Netanyahu están de acuerdo, simplemente que Netanyahu pide
de verdad tomar cartas en el asunto y no que todo sean palabras y palabras y palabras. Precisamente respecto a esta amenaza muy de la que son todos muy conscientes, pues nos habla ahora Jordi. Robert Gates, el jefe del Pentágono, aseguró el domingo que Irán aún no cuenta con capacidad nuclear y que el gobierno de Estados Unidos todavía no ha concluido que sea inevitable que Teherán obtenga la bomba. El secretario de Defensa de los Estados Unidos garantizó que su país está haciendo todo lo posible para tratar de evitar que Irán desarrolle armas nucleares. Gates y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, mantienen que el nuevo pacto nuclear del presidente Barack Obama con Rusia, firmado la semana pasada, refleja la naturaleza cambiante de la amenaza nuclear. Bueno, todas estas declaraciones pertenecen a dos entrevistas que se transmitieron el domingo, por un lado en NBC y por otro en CBS y también ABC en los Estados Unidos. En estas son de algunas declaraciones que se hacen posteriormente a las declaraciones de las que llegarán desde Irán, donde Irán anunciaba que nada se puede hacer para detener su programa nuclear. Por parte de Hillary Clinton, básicamente el análisis que están haciendo es que hay que tener mucho cuidado en que los materiales nucleares caigan en manos de grupos terroristas como Al-Qaeda. Con respecto a las ambiciones nucleares de Irán, por su parte, el secretario de Defensa pues dijo que hace falta una combinación de presión económica, mejor defensa de misiles y cooperación de los países de Oriente Próximo, todo esto para controlar Teherán. En fin, que estamos de alguna manera exactamente igual que hace 2 semanas, simplemente que Irán con 2 semanas más ganadas de tiempo. Y seguimos, les hablamos ahora del año récord de antisemitismo, evidentemente fue el año 2009. Y hablamos de un informe, Masha, un informe publicado el domingo por el Instituto Stephen Roth para el estudio del antisemitismo contemporáneo y el racismo de la Universidad de Tel Aviv. En el año 2009 vio un aumento de más del 100% en el número de actos violentos de carácter antisemita contra los judíos en todo el mundo. El instituto registró 1.129 incidentes violentos en 2009 en comparación con 559 en 2008, el mayor número de incidentes en los últimos 20 años. La directora del instituto, la profesora Dina Porat, señaló en una rueda de prensa que el número de incidentes, tanto físicos como verbales, en realidad podría ser mucho mayor que las cifras presentadas en el informe, ya que no incluyen los cientos de casos de ataques contra individuos judíos o de los bienes públicos, donde no había pruebas claras de motivación antisemita. También explicó que hay muchos judíos que a veces prefieren no presentar denuncias por miedo a represalias. El informe 2009, como les decíamos, fue un año récord en materia de incidentes antisemitas. Según los autores, esto es debido a los informes de la operación militar, la de plomo sólido, que ha generado manifestaciones masivas, expresiones verbales y visuales en contra de Israel y del mundo judío en general. Según los criterios del Estatuto del Instituto y de Datos, el mayor incremento en el número de incidentes violentos se registró en 2009 en Reino Unido, seguido de Francia, posteriormente Canadá, que esto nos estábamos dando cuenta aquí, y algo que nos llama la atención es que también los Estados Unidos han subido de manera llamativa. En Alemania los informes finales muestran un ligero incremento, sin embargo no tiene tanto que ver con la extrema derecha. Según los autores, los casos más violentos, especialmente en el oeste, se han llevado a cabo por individuos de origen árabe o musulmán. La investigadora Porat explicó que más allá de los números, ejemplos y análisis, se podría decir que 2009 fue un año anti-israelí. La demonización repetida del Estado judío y sus partidarios como un símbolo de todo mal y una fuente importante de los problemas del mundo eclipsa cualquier discusión sobre hechos y además da lugar a la implicación, ya sea consciente o inconscientemente, de que la eliminación del Estado de Israel podría traer la salvación global. Terrible este informe y terrible el hecho de esa sensación de que da igual lo que se diga y los datos y las demostraciones cuando hay una especie de ola ya creada que es la que está ganando. Y terminamos hablando de antisemitismo y de las formas de lucha, aunque en este caso se habla más del pasado. El Centro Simón Wiesenthal, encargado de los asuntos relacionados con la persecución de criminales durante la Segunda Guerra Mundial, otorgó por primera vez a Alemania la mejor calificación por su implicación en la persecución de antiguos jerarcas del Tercer Reich. En su informe anual sobre los esfuerzos internacionales para llevar a antiguos oficiales de las SS ante la justicia, el centro con base en Jerusalén y Los Ángeles dio a Alemania el grado A. Según Efraim Zurov, director del centro, ha habido un cambio en la política alemana de persecución. Ahora están abiertos a la persecución de no alemanes, algo que no sucedía en el pasado. Esto es importante porque crea un enorme potencial para la examinación de nuevos casos.
por ejemplo, el de Demjanjuk, sospechoso de ser guardia en un campo de concentración, de exterminio, y Surov explicó que Alemania es el primer país que recibe una calificación superior después de Estados Unidos. Y aquí lo dejamos, Jordi. Si te parece, nos reencontramos mañana. Yo me voy ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, gracias. ¿Qué tal? Bien, bienvenida. ¿Qué me traes? Bueno, primero les traigo un nuevo libro publicado en la editorial Melusina. Lo escribió Álvaro Lozano, se titula El Holocausto y la cultura de masas. Habla sobre, así entre comillas, holocausto de Hollywood, ¿no? Cómo la memoria colectiva está siendo sustituida por la reconstrucción hecha en el cine. Ya hablamos de este tema en varias ocasiones. Vamos a intentar hablar con Álvaro Lozano para ver. Sí, porque parece muy interesante el planteamiento que hace, ¿no? Destacable, la verdad. Sí. En fin. Sigo con otro tema. El fin de semana pasado en El Cairo estaba planeado, se llevó a cabo un festival de cine de estudiantes. Quien iba a representar a Francia en este festival era una chica israelí que estudió cine en Francia, que se llama Keren Bar Rafael, y su película, unas 2 semanas antes del festival empezó todo un problema cuando uno de los miembros del jurado de este festival del Cairo dijo que iba a denunciar si no se cancelaba esta película. Hubo protestas. ¿Por qué? ¿Porque ella era israelí? Sí. Ah. Y que no le había gustado la película, no. Tan mala era. Ojalá fuera por eso. Sí. Ojalá fuera por eso. Pero no, es que esa es la cosa, que no tiene nada que ver con la calidad del cine, simplemente porque esta chica es israelí. Francia insistió en no quitar la película, y al final, en vez de 50 películas en este festival, hubo 10. En vez de una semana, duró 2 días, y solo porque insistieron en sí proyectar la película, que eso me parece admirable. Por otro lado, estamos hablando de un... ¿Cómo? No entiendo. Francia dijo que sí. Que sí se emitió. Ajá. Por lo cual muchas películas egipcias... no participaron. Y el festival se convirtió en un festivalito. En vez de 50 películas, se proyectaron 10, porque solo 9... seguían ahí al lado de la israelí, que era francesa, que es en realidad representante de Francia. Sí. Pero lo preocupante es que eso es relativamente nuevo en un país que supuestamente está en buenas relaciones con Israel, y ahora últimamente hay como una ola de este boicot que es el año 2009 que nos ha traído ese récord. Pues está llegando al 2010 también. Ya. ¿Y qué más tenemos? Y terminamos con una charla que presenta esta semana Luis Ini, y va a venir aquí para contarnos. Bien. El día 15 de abril a las 7 de la tarde en el bar Rayuela en Madrid, Historia Social del Tango. Uy, qué bien suena esto. Sí, así que estén atentos en estos días. Van a poder escuchar también al periodista Luis Ini, que nos va a contar sobre el tango y también sobre los puntos judíos en el tango. Muy bien, Ana, pues muchas gracias. Esperamos esa entrevista. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias aquí en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Según el Tribunal Supremo, Israel se basta a sí mismo para juzgarse. Se lo vamos a contar. También nos vamos a acercar a Hungría, donde por primera vez un grupo racista de extrema derecha tiene representación parlamentaria. También nos acercaremos a Italia, juicio y condena a un hombre por haber descrito a gente como miembro del lobby judío y miembros del lobby judío, y terminaremos en Brooklyn. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos, como les decía, hablando de Israel, los juicios, esos juicios que estaban pendientes en España. Jordi, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien.
Bueno, parece ser que no se va a juzgar a Israel en España. Esta noticia la dimos hace unos meses, ¿verdad, Masha? Y ya tenemos un final. El Tribunal Supremo dio carpetazo definitivo a la causa contra el exministro israelí de Defensa, Binyamin Ben Eliezer, y otros 6 cargos militares por un ataque en la Franja de Gaza en el que murieron un líder de Hamás y 14 civiles palestinos. En junio del año pasado, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó archivar definitivamente la causa que instruía el jefe de este tribunal, Fernando Andreu. Ahora es el Tribunal Supremo quien rechaza los recursos interpuestos por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, al estimar que la resolución de la Audiencia Nacional ofrece una respuesta fundada, razonada y en modo alguna vulneradora del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que invocan los recurrentes. Bueno, y en términos comprensibles para todos, más o menos la cuestión es que Israel ya juzgó, está juzgando también, e incluso un proceso penal abierto en este momento por la Fiscalía de Israel, así que el Tribunal Supremo en España no tiene nada que hacer ante un caso que ha ocurrido en Israel y que se está juzgando en Israel. Evidentemente esto suponemos que no ha gustado a la causa, al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ni a la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, pero más o menos, como decía Jordi, ya dimos la noticia y esto se estaba viendo venir. Según el Pleno, con la amplia y exhaustiva documentación remitida por las autoridades israelíes, no puede sostenerse que ninguna investigación criminal eficaz se haya producido en ese país, y además añade que en la actualidad existe una comisión de investigación especial nombrada por el propio gobierno israelí. Andreu, como recuerdan, había imputado al exministro de Defensa y a 6 militares por un delito contra la humanidad, y se declaró a sí mismo competente para investigar los hechos al entender que la justicia israelí no los había investigado. Pero bueno, esto parece que no va a avanzar. Donde sí que vemos que la cosa avanza es en el caso de Jobbik, en Hungría. Así es, Masha. Por primera vez en la historia de Hungría, el partido racista de extrema derecha Jobbik, que se anotó un triunfo destacable en las últimas elecciones, logró representación parlamentaria. Más allá del triunfo arrollador del partido de centro-derecha Fidesz, hay un ambiente de temor ante el fortalecimiento de Jobbik, movimiento de extrema derecha que se hizo conocer por su gran logro en las elecciones al Parlamento el año pasado, cuando logró el 15% de los votos. Dicho partido, recordemos, acusó a gitanos y judíos de todos los problemas que aquejan a Hungría. Bueno, hemos hablado nosotros de Jobbik aquí y, si recuerdan, hemos hablado de su líder, de Gábor Vona, que es él fue uno de los fundadores de la Guardia Húngara, que es el movimiento fascista cuyos uniformes recuerdan a los uniformes del partido La Cruz de la Flecha, que era el partido que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que tuvo parte activa en la medida en lo que pudo en la Shoah. El líder de este partido dejó ese movimiento, pero prometió vestir el uniforme cuando ingrese en el Parlamento. Jobbik se ha aprovechado de la situación de crisis, de la convulsión que hay en este momento en Hungría para acumular estos votantes, y según el propio Bonar, él dice que que 2/3 de los húngaros son seguidores de Jobbik, aunque todavía no lo saben, y esto evidentemente da mucho miedo. Y da mucho miedo, especialmente, aunque bueno, no ocultan su racismo con todos, especialmente con los judíos y con los gitanos. Da más miedo a los gitanos, ya que durante los años 2008 y 2009 fueron asesinados 6 gitanos en varias aldeas, lo que habla claramente del odio que se les está profesando, y está habiendo mucha tensión con esa minoría. Y nos vamos ahora a Roma. Un tribunal de Roma aplicó una pena de 6 meses de prisión a un individuo que publicó un listado de 162 académicos en su blog describiéndolos como miembros de un lobby judío. En su veredicto, Paolo Munzi, de 42 años de edad, fue inculpado del delito de calumnias, pero fue absuelto de violar la ley de privacidad promulgada con el objeto de evitar odio racial. En el mes de junio de 2008, Munzi publicó una lista de 162 personas, en su mayoría profesores, describiéndolos en términos negativos, tales como miembros del lobby judío que apoyan a Israel. Por cierto, que un detalle es que gran parte de los profesores, bueno, no sé si gran parte, pero parte de esos profesores ni siquiera son judíos. No quiere decir nada, pero bueno, no lo son. Lo que sí hicieron fue firmar una solicitud a favor de Israel,
Y en ese blog también hay vínculos a sitios de internet de extrema derecha y anti-israelíes que llaman al boicot contra Israel y, por supuesto, los que no faltan son los negadores de la Shoah. Y seguimos, nos vamos ahora a los Estados Unidos. Tras haberse producido un hecho similar en Brooklyn, la policía de Nueva York busca a un individuo que distribuyó volantes incitando a matar los judíos en Battery Park. Durante los últimos 9 meses, los vecinos de Brooklyn se encontraron con cientos de volantes manuscritos con dicho mensaje. Estos volantes xenófobos de este tipo fueron encontrados también en la zona de Bay Ridge, así como en Boerum Hill y en Clinton Hill. Bueno, y obviamente la policía está buscando al responsable, no saben quién es, y un pequeño detalle que también nos llegaba desde los Estados Unidos es que hay un rapero que se llama B.O.B., que tiene al parecer un éxito actual que es Nothing on You, para los conocedores del rap. Bueno, pues parece ser, según hemos podido leer en el foro de antisemitismo, que ha lanzado una canción con una línea antijudía y menciona en una de las líneas, en la canción dice todo sobre el pan, el dinero, como si fuera judío. Yo exactamente no entiendo lo que quiere decir, pero al parecer, bueno, pues hablan del amor de los judíos por el dinero, en fin. Les traíamos esta noticia desde los Estados Unidos y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias. Nos vamos con Ana a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote a ti, pero la verdad es que a las noticias también. A las también. Noticias más que a mí, ¿no? Sí, cuéntame. Bueno, primero les quiero contar que recientemente salieron 2 películas que querían enfrentar de 2 formas distintas la película El Judío Sus. Esta película antisemita muy conocida, producida por Goebbels, por el Ministerio de Propaganda nazi, que salió en el 1940. Y justo en los últimos meses salieron 2 películas que hacen referencia al Judío Sus. La primera es El Judío Sus, una película sin conciencia, algo así para traducirla. Es una película de ficción, o sea, quiero decir, no es un documental, donde el protagonista es el actor principal que tenía que interpretar el papel del Judío Sus y, digamos, sus dilemas, los dilemas de su conciencia acerca de participar en esta película. Parece que fue bastante polémica porque pues muchas cosas que no son exactamente lo que pues los historiadores saben acerca de la creación de esta película y los que participaron en ella. Y la otra película que sí es un documental sobre Veit Harlan, que es quien dirigió la película. Se llama Harlan en la sombra del Judío Sus. Muchas entrevistas con sus descendientes, bajo la pregunta básicamente si él realmente era un nazi o simplemente pues no podía decirle no a los nazis cuando le pidieron que haga esta película. Bueno. Y ahora nos vamos a otra cosa. Les quiero contar que un nuevo libro se está publicando en estos días en la editorial Errata Naturae, Sueños, de Franz Kafka. Es una especie de antología de muchos papeles que tenía Franz Kafka con sueños. O sea, realmente debe ser curioso debe leer ser eso. Espectacular. Sí. Los sueños de Franz Kafka puede ser impresionante. Sí, seguramente. Me imagino a todos los psicoanalistas ahora mismo frotándose las manos. Sí, por fin. Sí, ya lo tienen, el libro que hacía falta para entender todo. Para entender a Kafka, por lo menos. Por lo menos. Y más cosas. ¿Y qué más hay? Y termino con un curso de repostería. Terminamos con un poco de pasteles. Uy, qué rico. Porque hoy y mañana en el Centro Cultural de Davar, Anita Bensadón, la famosísima repostera que aquí ya estuvo en Radio Sefarad, me parece por lo menos una vez,
hablando de repostería sefardí y pues tienen oportunidad estos 2 días aprender a hacer algunos dulces. Ñam. Ñam, ñam. Pues me parece una manera excelente de terminar. Sí. Nos vamos a comer esos dulces. Ana, gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias. Volvemos mañana con más noticias.